Muchísimas gracias a todas las personas y con ello quiero presentar al día de hoy a quien nos va a estar acompañando a dar esta sesión, Sebastián Vázquez. Sebastián, que nos acompaña desde San José de Costa Rica. Él es consultor, es emprendedor, es charlista y es mentor también de startups. Tiene más de 15 años de experiencia en la creación y diseño de múltiples marcas y de startups, así que el día de hoy, ¿quién más que él para explicarnos un poquito más de lo que es el desarrollo de emprendimientos en temas de bioplásticos? También nos ha acompañado directamente a más de 120 startups, ha apoyado la asignación de más de $600,000 en capital semilla y ha liderado programas de incubación y aceleración en diferentes organizaciones del ecosistema de innovación latinoamericano. Y bueno, actualmente él es coordinador del Centro de Agroemprendimiento e Inversiones del ICA, con quien en esta oportunidad estamos trabajando de la mano en todo este proceso, en temas de seguridad alimentaria, en temas de agroemprendimiento, y específicamente en esta oportunidad en el tema de bioplásticos. Entonces, sin más, Sebastián, quiero agradecerte y saludarte para que puedas dar también unas palabras. Buenísimo, muchísimas gracias, Katherine. Hola, hola a todos y todas. Un placer para mí poder estar acá y poder compartirles un poquito de digamos, estos temas que vamos a ver ahorita en la sesión. La idea es que durante esta pequeña presentación veamos una pincelada general sobre etapas de los emprendimientos, algunos hitos que se recomienda alcanzar y que ustedes mismos puedan hacer su análisis luego para entender en dónde está su proyecto y según eso, qué es lo que sigue en teoría y qué es lo que deberían estar desbloqueando. Entonces, que ojalá sea una herramienta práctica para que ustedes puedan entender muy bien esos siguientes pasos del negocio. Entonces, como decía Katherine, ahorita soy el coordinador del Centro de Agroemprendimientos e Inversiones del IICA, que es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Estamos trabajando con todos los países miembros del IICA, que serían desde Canadá hasta Argentina. Son 34 países y la propuesta del centro, se las cuento rápidamente, tenemos tres componentes o programas en los que el primer programa es un programa enfocado en fomento de cultura, innovación y emprendimiento, donde aquí tenemos espacios como estos, donde hay charlas, bootcamps, talleres, webinars y demás para fomentar un poco la creación o la inspiración para emprender y la oportunidad que hay. Luego también tenemos una plataforma y un programa de formación de capacidades en el que hemos consolidado poco más de 50 cursos distintos, no todos impartidos por el ICA, pero sí por aliados, organizaciones aliadas. Tenemos casos de éxito, herramientas prácticas, tenemos un banco de oportunidades para convocatorias de todo tipo, desde incubación, aceleración, financiamiento y demás para todos los emprendimientos en Latinoamérica. Y para el programa... Ahí Sebastián se mutió el micrófono. Sí, ahí Listo. estoy. Para el programa 3 tenemos el acompañamiento a los agrobioemprendimientos, en el que nos enfocamos ya en la atención de los emprendimientos según la etapa en la que están. Entonces tenemos 5 subprogramas que van desde digamos, el descubrimiento de retos y oportunidades, la ideación, modelo de negocio, prototipado, alistamiento y salida al mercado y después el crecimiento con la conexión de potenciales clientes e inversionistas. Entonces es una pincelada muy rápida de lo que estamos trabajando ahorita. También tenemos un espacio de cowork en la sede central aquí en Costa Rica. Entonces, si de pronto están cerca, podrían ponernos un mensaje y les podríamos habilitar el espacio en cualquier momento. Ahora sí, Ahí, Sebastián, te agradezco muchísimo por darnos esta pincelada de lo que hace el centro, porque creo que es bastante importante que los emprendedores que están participando o que quieren participar en el Bioplastic Challenge también se enteren de las otras oportunidades, específicamente también con el ICA, que tiene bastante trabajo en este ámbito y que venimos trabajando de la mano desde hace ya varios años y varias ediciones. Entonces, muchísimas gracias por esta breve pincelada. Y bueno, aquí ya te dejo la palabra para que puedas empezar la presentación. Muchísimas gracias. muy bien, gracias. Entonces, bueno, a nivel muy general, les voy a dar una pincelada pequeña sobre temas, digamos, introductorios en bioeconomía. Y una parte es que tenemos los recursos o los principios biológicos, que es la biodiversidad, la biomasa, digamos, todo el insumo inicial que es generado por la naturaleza.
donde hay prácticas que se pueden aprovechar directamente en eso. Entonces ahí tenemos la ganadería, agricultura, tenemos forestería, pesca, etcétera, y tenemos ahí una gama de oportunidades comerciales. Si a eso además le pasamos una capa que va hacia ciencia, tecnología, innovación o cualquier otra línea de valor agregado, podemos también aplicar profesiones, habilidades y demás, donde se generan sectores o nichos donde hay bioenergía o biocombustibles, superalimentos, biocosméticas, etcétera, donde se empieza a aprovechar todavía más la oportunidad de esos recursos biológicos o de biodiversidad. De esta es donde aparece la oportunidad en bioeconomía. Hay muchísimas direcciones en las que se puede estar aprovechando el tema de bioeconomía. Aquí hay unos ejemplos muy pequeños y los voy a hacer muy rápido porque no todos son directamente en bioplásticos, pero sí, por ejemplo, en café hay temas de que lo más popular en café es aprovechar la semilla y tostarla, molerla y tener toda la gama de oportunidades que ya hemos conocido de previo con café tostado, molido y tal, pero tenemos una gran oportunidad en el aprovechamiento de residuos en toda la cadena de café también. Entonces se puede aprovechar el mucílago, se puede aprovechar la pulpa y también se puede aprovechar de una manera distinta la cascarilla y la semilla también. Entonces aquí es donde aparece un esquema distinto en el que la bioeconomía es una oportunidad ni siquiera para enfocarse en una línea distinta de trabajo, sino para en la misma línea de trabajo tener nuevas líneas de oportunidad, nuevas líneas de negocio, nuevas soluciones sin necesariamente estar generando ya sea desperdicio o residuos no tratados. Entonces se puede estar aprovechando en sectores diferentes, en aplicaciones diferentes y hay una gama muy grande de, por ejemplo, solo en café. Esto pasa con casi todos los cultivos donde también se pueden explorar algunos un poco más a detalle. Este es un ejemplo con una cooperativa en Costa Rica que se llama Copetarrazú, que es una cooperativa cafetalera. Tenemos algunos ejemplos en el espacio físico del centro. Tenemos un mural que es el que ven, digamos, con fotografías en el que exponemos y vamos cambiando también las imágenes de los emprendimientos que están expuestos. Entonces aquí les enseño unos cuantos, donde tenemos uno de Costa Rica que se llama BioWare, que aprovecha las hojas o el pinzote para generar platos. Entonces aquí aprovechan un recurso no aprovechado de la producción del banano o del plátano y con esto generan una solución que combate directamente el consumo de plásticos de un solo uso. Entonces también ellos pues han creado una solución donde ya no son solo platos o envases compostables, sino que ya tienen una familia de productos y los están vendiendo en muchísimos puntos de venta del país. Tenemos otros ejemplos como en Venezuela, donde también se está aprovechando otros insumos naturales como las algas para generar bioestimulantes, biofertilizantes y demás para aplicarlos de vuelta a prácticas agrícolas otra vez. Tenemos algunos otros que están enfocados en aprovechar enzimas, por ejemplo, en este caso Biotópica es una crema, bueno, es un emprendimiento que creó una crema que combate afecciones a la piel, que está hecho con una enzima que viene de la papa. Entonces también ahí es donde podemos ver que hay soluciones que pueden tener distintos rangos de complejidad según el, digamos, según la aplicación y según pues el contexto también de los emprendimientos. Ahora sí, voy a empezar a hablar algunas cosas porque creo que aquí es donde me quedo un poquito más de tiempo. La idea que traigo ahorita es que uno, conozcan que hay distintas etapas de los negocios y segundo, que ustedes puedan entender muy bien en cuál etapa están para entender cuáles son los hitos que les hace falta alcanzar en corto y en mediano plazo. Entonces, lo primero es una parte teórica donde les cuento el ciclo de vida de una empresa. Hay distintas terminologías alrededor de esto, pero lo que usualmente se dice es que hay al menos 4 o 5 etapas en las que tenemos desde un proyecto o una idea hasta ya una empresa en crecimiento. Entonces aquí podemos entender que durante ese camino que se realiza para crear sus proyectos en empresas, hay momentos que hay que hacer como
un check, hay que decir, ya pasamos por aquí. No todos los negocios funcionan exactamente igual y la tristeza en esto es, no hay una fórmula secreta para hacer negocios. Entonces, al no haber una fórmula secreta, lo único que podemos saber es, hay un camino usual por el que hay que pasar y hay momentos que uno puede tratar de decir, se alcanzó o no se ha alcanzado. Y con eso es la base en la que usualmente se hace el acompañamiento a los emprendimientos. Entonces, dependiendo de la etapa, podemos ver si hay hitos alcanzados o no alcanzados. Entonces, por ejemplo, en la etapa de arranque o la etapa temprana, tengo entendido que la mayoría de los proyectos que están participando de este reto de bioplásticos ya han hecho un ejercicio previo de plantear el proyecto, de saber quiénes son los del equipo, cuál es la solución que están planteando y ofreciendo, y posiblemente están cerca o ya lo hicieron de tener una primera versión de su producto o solución. Entonces, con esto, posiblemente estamos muy cerca de la etapa del prototipado o la validación. Eso quiere decir que entonces, si ya hicimos un prototipo, tenemos que salir a darnos cuenta que si los clientes a los que les queremos ofrecer esto, los usuarios, lo están recibiendo de la forma correcta. Si ya pasamos por esta etapa, entonces posiblemente hay una opción donde hay que analizar si hace falta hacerle ajustes a lo que ya habíamos hecho inicialmente o si nos mantenemos de esa forma. Luego empezamos a la operación inicial de ventas, donde empezamos a tener un primer cliente, dos clientes, tres clientes y así se empieza a mover un poquito. Y hay un espacio muy difícil que se le llama el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es un espacio donde no se está generando suficiente tracción de ventas, tal vez creemos que no hay una gran oportunidad todavía o es que no la hemos podido aprovechar de la forma correcta. No quiere decir que todas las empresas tienen que pasar por ahí, pero es un espacio tradicional en el que muchas empresas llegan porque de pronto no hay suficiente financiamiento, no hay ventas, hay otras necesidades, ya sea del equipo o del negocio, que no pueden ser satisfechas en corto plazo. Entonces el negocio empieza a moverse cada vez más despacio. Si se logra salir de ahí, se puede retomar la atracción en el mercado y una vez que eso pasa, empezamos a generar ventas nuevas y salimos con un financiamiento ya sea generado propio por el negocio o sea generado por otras fuentes de financiamiento, que puede ser inversión, créditos, grants o incentivos de gobierno u otros que hay en los distintos países. Entonces, si se sale de ahí, ya se puede empezar a crecer, se puede empezar a aumentar la escala en la que se están haciendo las cosas, puede pensar en aumentar el equipo, aumentar el espacio geográfico en el que se está atendiendo, aumentar la cantidad de clientes, etcétera. Y con eso, llegar a un punto donde se empieza a crecer ya en un nivel distinto que sería el escalamiento, que nos va a llevar hacia la madurez. La madurez ya sería las empresas consolidadas que tienen un ritmo y una proyección mucho más clara. ¿Qué es lo que pasa? Que estas etapas que les estoy diciendo ahorita son etapas en las que usualmente, y es normal, se tienen muchas dudas y es completamente natural. No sabemos cuáles son los clientes, no sabemos cómo cobrar, no sabemos si la solución que tenemos es la correcta, no sabemos un montón de cosas. Entonces, la idea es que durante el proceso podamos salir a verificar todos nuestros supuestos en muy poco tiempo y ojalá de una forma barata que no nos cueste mucho. Esta, yo sé que es una lámina un poco pesada, no voy a entrar en muchísimo detalle, lo que voy es, hay distintas metodologías y teorías alrededor de emprendimiento que pueden usar de referencia, cada una escrito por autores distintos, y la comparación que hay es que usualmente, dependiendo de la etapa, es el enfoque que deberíamos tener en la empresa. Entonces, bueno, aquí hay 5 libros distintos, que es el Lean Canvas de Ash Maurya, Lean Startup de Eric Rice, Las métricas pirata de Dave McClure, Pirámide del crecimiento de Sean Ellis y Lean Analytics de Alistair Kroll. Cada uno de estos es un libro y es una metodología, y por eso es que no quiero entrar en demasiado detalle para no hacer una exposición solo sobre las metodologías, pero voy a hacer una pincelada. Hace un tiempo, Eric Rice toma, que es la segunda columna, toma una idea de un proceso de manufactura, que son manufactura lean, que es evitando el desperdicio, evitando
esfuerzo elevado, evitando desperdicios ya sea de materia prima, dinero o tiempo para manufactura, y lleva el concepto hacia emprendimiento, de cómo podemos hacer exactamente lo mismo, un proceso de creación de empresas donde se evite el desperdicio de tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera, y lo plantea como un ejercicio para creación de emprendimientos dinámicos, que son usualmente los que se mueven rápido, pero también los que traen un poquito más de riesgo. Con este tema se convirtió en una línea de trabajo que también tiene un marco de trabajo, que es el Canvas, que luego sale, y luego una forma de pensar que es un proceso iterativo, o sea, repetitivo, para salir a validar en muy poco tiempo la información que tenemos. Quiere decir, si creemos que un cliente tiene estas características, ¿cómo salimos a darnos cuenta que efectivamente las tiene sin necesariamente hacer todo un ejercicio de construcción de una, no sé, una solución física o una empresa o un edificio para darnos cuenta que ese cliente sí tiene las características o no las tiene? Entonces lo que busca el proceso es Lean Startup es validar en corto, digamos, en plazos cortos de tiempo. Luego tenemos el Canvas, que es una herramienta que luego me imagino que la van a poder entrar en conocimiento, que es un mapa del negocio con 9 espacios de trabajo en el que podemos tener una noción inicial de cómo funciona y qué es lo que estamos haciendo. Ashmauri hace un ejemplo de esto enfocado en emprendimientos dinámicos, que pueden ser emprendimientos como startups, emprendimientos basados en ciencia o tecnología. Y con eso, entonces, modifica algunos de los espacios del Canvas original y plantea esta nueva herramienta que se llama el Lean Canvas. Los espacios que tiene son los mismos recuadros que están en la columna 1. Luego tenemos en otros ejemplos las métricas pirata, que al final es un proceso de comercial o de ventas donde hay etapas para adquirir usuarios, activar usuarios, retenerlos como clientes, hacer que nos recomienden en la empresa, generar ingresos nosotros y también poder empezar a aumentar la escala. Entonces aquí hay métricas que nos pueden decir si estamos haciendo las cosas correctas en la etapa del proceso comercial. También tenemos la pirámide de crecimiento, que es una pirámide que plantea un concepto que ha sido muy popular, que es el de Product Market Fit. El Product Market Fit es un encaje de producto y mercado. Eso es el momento en el que podríamos afirmar que el mercado está demandando nuestra solución. Aquí hay un tema que es, a nivel teórico, funciona muy bien decir, sí, el mercado nos está demandando la solución. A nivel práctico, es complejo empezar a saber cómo medir si está pasando o no está pasando. Entonces hay una discusión constante para tratar de entender cuáles son los hitos y los puntos alrededor para decir, si esto pasa, quiere decir que el mercado sí nos está pidiendo la solución. Pero entonces no es solo un dato, sino que son varios datos alrededor de esto. Y al final, a lo que voy es, Lean Analytics es un libro que plantea esta misma comparación que les estoy enseñando, y lo que dice es que las etapas del emprendimiento deberían tener un foco de atención según la misma etapa. Entonces, si estamos en etapas iniciales, deberíamos estar haciendo ejercicios más de empatía y de entender a nuestros potenciales clientes y usuarios. Luego, en pegajosidad, digamos, o en inglés el stickiness, es cómo podemos retenerlos, mantenerlos, hacer que se queden cerca. Luego también viralidad de cómo hacemos que eso le llegue a más y más personas. Lo mismo de ingresos que tiene las métricas pirata y la mismo de escalar también. Entonces, según las etapas, lo que nosotros hemos venido trabajando es que hay hitos que se pueden identificar y se pueden relacionar directamente a los proyectos. Entonces, esta es una herramienta que yo sé que tiene mucho texto y perdón por eso, pero nos dice que hay al menos 25 señales de que estamos haciendo algo correcto en la etapa en la que estamos. Entonces, si nosotros podemos hacerles un diagnóstico a las mismas empresas podrían estar revisando si han cumplido o no han cumplido con estos hitos. Y por eso es que se los traigo de esta forma. Si está en etapas tempranas de ideación del proyecto y de pronto están empezando su proyecto, su solución, al menos deberían tener 5 hitos, que sería saber que el problema existe o validarlo. Después el conocimiento sobre clientes y mercado, que es entender a quiénes le están ofreciendo esta solución. Y aquí hay un detalle con el tema específico de bioplásticos. Puede ser que haya
un problema macro de el consumo de plásticos, el efecto negativo que tienen los plásticos en el ambiente. Puede ser que haya una necesidad de un llamado para aprovechar una solución o un sustituto, una alternativa a plásticos específicos, pero ahí no estamos hablando todavía de un problema de alguien. Entonces hay que llevarlo a quién tiene ese problema. Entonces, si ustedes quieren trabajar con bolsas, digamos, de bioplástico o empaques biodegradables o aplicaciones para embalaje, dependiendo de la línea en la que estén trabajando, necesitan entender muy bien quién es el comprador. También pueden pensarlo con la palabra quién es el pagador, quién saca la billetera y dice yo esto lo compro, lo pago. Ahí es cuando podemos entender el cliente. Y ahí, si escalamos ese cliente a cuántos clientes similares hay en digamos, en el país, en la región, donde queramos, podemos tener una noción del mercado. Luego el modelo de negocio, que era lo que les decía, que puede ser un canvas, puede ser una pincelada inicial de cómo están funcionando. También hay otra parte que se repite, que es conocimiento de clientes y mercado, donde ya entendemos canales de cómo llegarles a estos clientes, cómo acercarnos a los clientes. Y el producto mínimo viable, que es al menos la versión inicial de nuestra solución que valida que la solución es interesante para estos clientes. Entonces aquí con un asterisco. Puede ser que el producto mínimo viable no sea digamos, nuestra gran solución todavía. Si fueran carros, no es nuestro Ferrari, no es nuestro Lamborghini, no es el mejor carro que vamos a producir en nuestra vida. El producto mínimo viable es lo mínimo necesario para nosotros poder aprender en el camino. Si es tan mínimo que no podemos aprender, entonces no es suficiente. Si es tan grande que hemos durado demasiado en construirlo, tal vez ya es demasiado grande. Entonces, por ahí señales de productos mínimos viables. Si ya nos pasamos de etapa hacia la etapa de arranque o de inicio, según la teoría de Lean Startup, que es donde estaría la pegajosidad de cómo retenemos a los usuarios o a los clientes, aquí es donde vamos a empezar a buscar esa evidencia de encaje entre el problema y la solución. No es el que dije antes, el que dije antes es el producto y mercado. Este es problema y solución. Quiere decir que tenemos evidencia de que nuestra solución está resolviendo un problema específico. Entonces, que efectivamente lo que queríamos resolver lo podemos resolver con nuestra solución. Luego también hay aprendizajes para el modelo de negocio, que esto es mucho ligado a con cuántas personas han hablado que tengan el perfil de cliente que ustedes, digamos, quieren atender, con cuántos usuarios y personas han venido conversando, y sobre eso es que estaríamos entendiendo la evidencia y la relevancia de estos aprendizajes. Ya nos estamos yendo hacia etapas de inicio de operaciones, donde estaríamos esperando una primera venta, si ya se dio o no se ha dado, si fue al precio final o no, eso no es importante, pero es que alguien esté sacando la billetera y diga, yo ya pago por esto. Aunque no sea la mejor versión de la solución, lo que sea, ya pagaron. Luego, estrategias iniciales y canales de comercialización, que es empezar a entender o ahondar en cómo le llevamos la solución a los clientes. Luego de esto, la estructura de procesos de comercialización, que es cómo podemos saber si ese ejercicio que creíamos inicialmente que era bueno, cómo lo estamos midiendo y cómo sabemos que realmente está funcionando. Luego tenemos, voy leyendo todas, la construcción del producto máximo viable. Ya esta es una solución lista para salir al mercado, que sí tiene las características y temas de producción, que aquí es justo algo que estábamos hablando previo a esta llamada, que era en tema de bioplásticos y en otros sectores y industrias, hay un tema de precio que es complejo de aterrizar, que puede estar relacionado al desarrollo tecnológico y al alcance o el volumen que se requiere para competir por precio. Entonces, de pronto, una solución que venga a competir contra el plástico necesita una escala y un alcance grande que permita realmente decir, podemos entrar en una competencia de precios. Aquí otro asterisco de emprendimiento. Si queremos empezar a competir por precio, usualmente lo que va a pasar es que vamos a entrar en una competencia donde gana el que tenga más plata para competir. Entonces, si queremos competir contra las grandes industrias del plástico por precio, posiblemente vamos a estar compitiendo con un brazo mucho más fuerte que el de nosotros si estamos iniciando. Entonces,
lo recomendable es iniciar con mercados que ya estén valorando una solución, digamos, novedosa, innovadora, digamos, una solución o un nicho segmentado que esté dispuesto hasta a pagar un poquito más, pero porque tiene más valor. Entonces ahí de pronto podemos tener mucho más tracción al inicio que cuando empecemos en un alcance mucho más grande. Luego de eso, tenemos el inicio de la operación del negocio, la formalización que requiere esto, digamos, en temas legales o acercarse a las instituciones de gobierno y demás. Luego también tenemos que entender cuáles son los componentes que nos van a permitir repetir nuestra operación, hacerla crecer. En este caso, no es un hito que requiere evidencia todavía, sino estructuración. Creemos que si hacemos esto de la misma forma en otro lugar, nos va a funcionar. Ese nivel de pensamiento es lo que se requiere en ese hito. Luego también la comercialización fuera del país no es un requisito, es una señal de si ustedes pueden encontrar clientes fuera del país en el que están operando, puede ser interesante. Ya luego cuando salimos al mercado, que es un poco cercano a estos mismos hitos que estoy diciendo, hay algunos otros que están relacionados a ventas, de si ya en algún momento hicimos nuestra primera venta, pero si acumulamos un monto específico de ventas como $10,000 acumulados, o si ya empezamos a vender en una escala mucho más grande de poder ojalá llegar a $100,000 anuales o hasta más. Estos son solo señales, no son hitos, no es un requisito de que tienen que ser esos montos, sino es para entender en qué parte del proceso están, si ya están más avanzados o no. Entonces son nada más indicadores de monitoreo. Luego de eso, tenemos evidencia de alta demanda de la solución, que es qué tantos pedidos tienen, qué tantas cartas de intención de compra, qué tantos pilotos están sucediendo. Puede ser qué tantas empresas están solicitando reuniones, llamadas, cotizaciones, y esas también puede haber otras que no sean tan directos, sino como qué tanto están saliendo en periódicos, en noticias, etc. Todas estas señales son las que sí nos empiezan a decir el hito que era el de Product Market Fit, que ahí sí es si el mercado nos está dando señales distintas para saber si nuestra solución está siendo demandada. Entonces, ahí necesitamos empezar a monitorear esos indicadores. Luego tenemos la validación de que el mercado, bueno, esto es lo mismo, digamos, de cómo sabemos efectivamente que está pasando. Entonces, ahí está relacionado a lo mismo de si hay de pronto tantos pedidos que son más que la producción que ustedes puedan tener. Ah, mira, Y, Sebastián. perdón, ¿aló? Por ahí alguien habló. Ok, bueno, luego de eso tenemos la estructura financiera sólida, que es una estructura que nos permite también entender digamos, si los costos están claros, si los ingresos están claros, también entender la relación entre el dinero que se tiene pensado que ingrese o el dinero que nos cuesta entregar esto, que ahí va lo mismo que les decía de la competencia de precio, puede ser que haga que nuestros costos sean muy similares al precio de venta, lo que deja un margen muy pequeño para nosotros poder seguir funcionando, lo que no les recomendaría que hagan. Y luego un respaldo de terceros, que es si ya pueden encontrar otras organizaciones, personas de referencia, mentores, junta asesora, clientes importantes que digan, vuelvan a ver este proyecto o a este equipo de personas y a esta solución que tienen. Eso ya llega en momentos un poco más de salir al mercado. Si esto lo pueden empezar a trabajar desde antes, también sería buenísimo. Y hay unos que son los de abajo que se mantienen durante todas las etapas, que es cuál es la visión que ustedes tienen a largo plazo de para qué están haciendo lo que están haciendo, cuál es la alineación que tienen entre las expectativas del equipo, si son más de una persona dentro del equipo, qué están pensando que se tiene que hacer, hacia dónde quieren llevar el proyecto y qué tan claro ha sido esa conversación entre las personas del equipo. También esta misma parte que le estoy diciendo, que es, ustedes tienen claro en qué etapa están o todavía no, y cuáles son los retos que tienen enfrente. Entonces, algo que pasa seguido es que hay emprendimientos que dicen nosotros estamos en crecimiento y lo único que ocupamos es financiamiento, pero no han generado la primera venta, no han terminado su producto mínimo viable. Entonces aquí hay temas que son complicados
de alinear. De pronto, si creen que están en crecimiento, pero no han alcanzado los hitos de etapas anteriores, ¿quién les va a respaldar esa etapa que sigue? Entonces, ¿quién va a estar diciendo, sí, les vamos a invertir porque están en crecimiento, pero no tienen los hitos del crecimiento que dicen tener? Entonces, aquí es una alineación más de que puedan ser conscientes de dónde están y qué es lo que deberían estar haciendo. Y después también, si comprenden y están preparados para los mecanismos de levantamiento de capital, que puede ser cualquier tipo de capital. Aquí puede ser capital semilla, puede ser inversión privada, créditos, etc. Entonces, las recomendaciones las voy a pasar un poquito más rápido porque ya con esta gran introducción que les acabo de decir, creo que tienen suficiente información. Uno es, identifiquen y prioricen los supuestos del negocio. Cuando ustedes hacen el Canvas, que es esta herramienta que está al lado izquierdo, ustedes van a generar al final de cuentas muchos supuestos. Yo creo que este es mi cliente, yo creo que este es mi problema, yo creo que puedo cobrar así, yo creo que la solución se tiene que ver de esta forma, y todo eso lo vamos a reorganizar de arriba hacia abajo, de qué tan importante es para el negocio, hacia qué tan poco importante es para el negocio, y de izquierda a derecha de la calidad de evidencia que tenemos. Si tenemos suficiente evidencia de primera mano que nos dice, ya alguien me dijo directamente que esto sí le gusta o esto sí le parece, o yo lo leí en algún blog o en noticias, salió algo. No es la misma calidad de evidencia. Y con eso vamos a enfocarnos en el cuadrante que diga que está lo más importante para el negocio y lo que tenga menor calidad de evidencia. Eso se va a convertir en el enfoque que deberíamos tener, que va a ser muy relacionado a las etapas también, va a ir variando. Hay un libro que es este que les estoy mostrando, que se llama Testing Business Ideas, que básicamente trae un paso a paso de posibles experimentos que se pueden realizar, y les recomendaría leerlos porque hay experimentos que son para validar supuestos y hay experimentos que son para descubrir otras oportunidades y clientes. Entonces también les va a ordenar en qué tanto tiempo tardan en realizarse, qué tan complicado es de realizar el experimento, y también tiene algunas sugerencias de cuál es el paso a paso de experimentos por realizar, de cómo pueden validar lo que tienen que estar validando y en qué orden. Entonces, se lo recomiendo. También hay otro libro que se llama El emprendimiento disciplinado, que es de un profesor del MIT, que dice que hay 24 hitos o pasos más o menos para poder entender si el emprendimiento está trabajando correctamente o no. Tiene otro que es este de tácticas de startups, donde hay etapas que son estas que les estoy mostrando para enfocarse. Entonces son espacios de trabajo, es decir, ahorita si ya hicimos esto, nos podemos enfocar en esto otro. Y lo último que les traigo es que con esto mismo de las etapas del emprendimiento, usualmente pasa que uno está buscando financiamiento en casi todas las etapas, pero es importante entender que no todos los financiamientos funcionan de la misma forma. Según la etapa, hay oportunidades distintas. Si estamos en etapas tempranas, usualmente lo que deberíamos estar buscando son mecanismos que estén más cómodos con el riesgo, porque en etapas tempranas de los emprendimientos hay una posibilidad de que el proyecto no continúe en un plazo de tiempo corto. Entonces hay mecanismos de financiamiento para esto, donde lo primero y recomendado es el autofinanciado. Si ustedes son los que pueden poner el dinero o si son los clientes de ustedes los que ponen el dinero, sería la recomendación número uno. Si además de eso quieren sumar más financiamiento, hay un término que le dicen las 3 Fs, que es un término, digamos, vacilón, que le dicen el Family, Friends and Fools, que sería la familia, los amigos y vamos a decirle la gente inocente que cree en nuestras ideas. Tenemos incubadoras que también pueden tener algún tipo de oportunidad o mecanismo financiero para invertir en el proyecto o para asignar al proyecto. Hay programas de gobierno que pueden tener también algunas oportunidades o incentivos financieros para emprendimientos. Hay campañas de crowdfunding donde los mismos clientes están apoyando el crecimiento de las empresas, y hay inversionistas independientes que no funcionan en grupos, sino que de pronto tienen financiamiento o capital para etapas muy tempranas. Si ya nos estamos moviendo hacia el crecimiento del negocio, hay otros mecanismos distintos donde puede ser que ya aquí entran los fondos de inversión, digamos, inversión de riesgo o coinversión,
puede ser que se mantenga la opción de las campañas de crowdfunding, y aquí también se abre la opción de inversionistas ángeles que ya de pronto tienen una experiencia mucho más amplia en inversión y un portafolio y un capital un poco más pesado, y sobre eso ya empezamos a pasarnos hacia otras oportunidades de inversión de riesgo que son más especializadas. Y ahí tenemos las series de inversión o las rondas de inversión. Todo esto, en casi todas las etapas, también está el crédito tradicional, que sería una opción que se mantiene en casi todas, pero les recomendaría iniciar por algunas de estas otras que de pronto no tienen que tener una hipoteca o cuestiones de ese estilo de forma inicial. Ahora sí, tips pequeños para ir cerrando. Para medir y analizar hay temas de métricas que son interesantes, entonces según la etapa en la que están, hay una recomendación que es enfóquense en la única métrica que importa, o en inglés, the one metric that matters, que es por etapa, hay un enfoque nada más, que es qué tienen que hacer. Si eso no lo tienen claro, entonces primero hay que aclararlo, pero ustedes deberían enfocarse en una cosa y después pasar a la siguiente, no enfocarse en demasiadas, porque de pronto no pueden trabajar en todas las métricas realmente. Lo de la etapa creo que es importantísimo. Si ustedes no entienden correctamente en qué etapa está el proyecto que ustedes tienen, posiblemente no están viendo las oportunidades que tienen más cerca, y al mismo tiempo los desafíos que están teniendo por no saber la etapa en la que están son más grandes. Entonces puede ser que se sienta como que hay puertas que no se están abriendo tan rápido como ustedes quisieran. Tal vez es porque están abriendo o queriendo abrir la puerta de otra etapa y no la puerta de la etapa en la que ustedes están. Recopilen datos desde el día 1, creo que es importante. Si ustedes quieren empezar a medir el desempeño, medir resultados, poder enseñarle esto a alguien más y que alguien más respalde el proyecto de ustedes, necesitan tener evidencia de que eso está pasando. Y evidencia de todo tipo, puede ser de cuántos usuarios o clientes tienen, de cuántas pruebas están haciendo con la solución, de con quiénes están trabajando, de cuánto tiempo están durando los pilotos o las pruebas, etcétera. Entonces, pueden iniciar de una forma muy sencilla, apuntado a mano en una libreta, puede ser que lo hagan un poquito más complejo en la computadora, en Excel o en alguna hoja de Google o en alguna plataforma un poco más avanzada también. Pero apunten lo que necesiten desde el inicio. Lo que les decía con esto de las herramientas, no se compliquen, empiecen con herramientas simples inicialmente y según las etapas, según los datos que están midiendo, se va a ir haciendo también más complejo la medición, entonces ocupan herramientas un poco más complementarias a la etapa. Básense en supuestos o tengan supuestos con hipótesis medibles para que ustedes también puedan saber si lo cumplen o no lo cumplen. Entonces, por ejemplo, si ustedes solo dicen, yo creo que mi cliente vive en Costa Rica, ok, entonces solo es que alguien llegue a Costa Rica o no. Pero si es un dato un poco más específico de, yo creo que mi cliente es un corporativo que trabaja en producción agrícola y ocupa un empaque para aumentar la vida útil post cosecha de los productos con mi empaque, entonces vamos a ver si ese cliente existe y vamos a ver cuántas entrevistas tenemos con clientes similares a ese. Si ya encontramos 1, 2, 3 o 4, ya tenemos un supuesto que podemos decir que se valida. O si no encontramos ninguno, nuestro supuesto podemos decir que no fue validado. Entonces también básense en qué pueden medir y qué pueden alcanzar. Y después tendencias y no solo datos sueltos. Cuando estamos midiendo datos, usualmente vamos a tener mucha información. Si empezamos a ver datos aislados, puede ser que no estemos viendo la relación que tienen los datos entre sí o los tipos de datos entre sí. Pasa seguido que es, por ejemplo, cuántos usuarios tenemos contra cuántos clientes tenemos o cuántas ventas tenemos. Si los vemos por separado significan una cosa, si empezamos a verlos juntos puede que haya una relación cercana, y ahí es donde tal vez estemos aprendiendo algo que no estábamos viendo. La clave va a ser empezar a detectar patrones. Y con estos temas que les digo de medición, análisis, validación, definan ciclos cortos de tiempo. Si ustedes hacen pruebas en corto plazo y tienen esta mentalidad de que los experimentos les van a permitir evitar el desperdicio de tiempo,
el desperdicio de dinero o el desperdicio de esfuerzo, entre más rápido se den cuenta de las cosas, mejor para ustedes porque van a estar avanzando más rápido que los demás. La competencia acá inicialmente va a ser qué tan rápido pueden aprender. Entonces, entre menos les cueste salir a aprender, mucho mejor va a ser el proceso. Y parte es que también cambiar está bien, pero improvisar no es necesariamente recomendado. Basen sus cambios en información que puedan respaldar. Es decir, vi que el comportamiento de mi solución en esta temperatura no es la ideal, entonces vamos a cambiar la composición química. O vi que mis clientes no responden de esta forma, entonces vamos a cambiar la forma en la que le llevamos la solución a los clientes. Si nada más decimos, es que yo creo que ahora deberíamos enfocarnos en otra cosa, no tenemos el fundamento suficiente para hacer esos ajustes. Hay algunas métricas cualitativas al inicio que, dependiendo de la etapa, lo que les decía, si están en etapas tempranas, el enfoque va a ser empatía, que es mucho de entender a los clientes, a los usuarios, qué es lo que les pasa, qué es lo que les duele, por qué les está pasando lo que les está pasando. Y también con eso implica que no son métricas tangibles, no son datos, es decir, el 95% de la gente piensa esto, sino es, ojalá tengan muchas conversaciones uno a uno con clientes y puedan aprender algunos tips y datos que sean de mucho interés. Entonces el objetivo en esa etapa no es tener datos, sino es tomar decisiones, pero no podemos tomar decisiones si no tenemos datos que puedan respaldarnos ese pensamiento. Creo que con eso estoy cerrando la parte mía. Si tienen alguna duda, consulta, con todo gusto les puedo atender. Y si también en algún futuro quieren ponerse en contacto con nosotros, tenemos este correo que es agrobioemprende@iica.int y con gusto les atendemos. Muchísimas gracias, Sebastián, por la charla. Yo creo que es muy importante el apoyo que se le puede dar desde las distintas áreas y sobre todo, como decías, identificar cuál es el paso correcto que se tiene que dar en estos contextos, porque a veces creemos, como emprendedores, a veces las fallas vienen de querer avanzar y no específicamente dar el paso siguiente que toca. Entonces, identificar en qué etapa estamos es súper vital para los emprendedores y emprendedoras que nos están escuchando, tanto aquí en vivo como en la grabación. Entonces, también queremos abrir el piso a preguntas. Yo por aquí tengo una pregunta que me hicieron al privado y me dicen, ¿qué recomienda para que modelos de negocios asociativos, es decir, cooperativas, asociaciones, etcétera, que elaboran productos a base de materiales reciclados de plástico, establezcan alianzas con el sector privado que les ayuden a maximizar el valor de sus productos? Entonces, quería saber quizás cuál es el rol de estas asociativas que deban tener con el sector privado, ¿no? Claro, sí, aquí hay varias cosas con la pregunta. El tema, más allá de que sea asociativo o no, es en general deberíamos estar pensando en resolverle un problema a alguien. Entonces, hay un tema que es si conocemos cuál es el problema a resolver de nuestro cliente. Si en este caso son corporativos, por ejemplo, son empresas de algún tamaño específico, lo primero sería entender qué requieren, qué necesitan, por qué hacen lo que hacen. Y aquí esto es súper amplio. Puede ser que sea que requieran algún insumo para la producción de sus soluciones o puede ser que sea un tema de educación o de devolverle a la comunidad en la que están. Puede ser que hayan muchas opciones distintas. El detalle es que hay que entender muy bien, no solo suponer, sino entender cuáles son estos problemas o necesidades que tienen los clientes. Y sobre eso, la propuesta que se les haga o el acercamiento debería ir relacionado a cómo desde nuestra solución, desde nuestro servicio, producto y demás, podemos tener una forma en la que sí se le está resolviendo a este cliente. Entonces, si lo que están buscando es educación para jóvenes, entonces si nuestra solución está basada en hacer charlas, cursos, talleres para escuelas y colegios, entonces va a resonar muy bien. Si es un insumo para la producción o la manufactura de sus productos y nosotros podemos crearles un insumo basado en plástico reciclado para una línea de producto específica, entonces va a resonarles. Si desconocemos estas necesidades, posiblemente para ellos también van a desconocer cuál es el valor que les estamos dando. Entonces, lo primero sería esto que les digo, que es cómo
pueden relacionar esta necesidad o problema de los clientes con la solución que ustedes tienen. Entonces, ahí casi que el tema aplica para casi todo proyecto, producto, solución, servicio, etcétera. Ojalá esto pueda ser de utilidad. Claro, muchísimas gracias. Creo que obviamente dependerá de cada caso y como dices, identificar cuál es la necesidad eh, del sector privado, cuál es que a quién estás respondiendo para poder ahí generar esa alianza, ¿no? Tengo otra consulta y mientras tanto les invito a todos los que están presentes a que vayan haciendo preguntas por el chat o si quieren también pueden levantar la mano. Y de una que dice, ¿conoce usted alguna experiencia en la región que ofrezca incentivos no tradicionales a negocios dentro de la economía circular? Incentivos no tradicionales de negocios en economía circular. Si hay casos, aquí habría que revisar también algunas adaptaciones de negocios. Por ejemplo, en Europa se usa mucho esto de incentivos para reciclar, incentivos para retornar, digamos, algunos materiales, donde si uno lleva envases, uno puede estar acumulando puntos, uno puede estar acumulando dinero también que se le está devolviendo. Este es un tipo de incentivo. Puede ser que hayan algunos otros incentivos que están relacionados a, digamos, a, que sería la retención de clientes, de si usted viene tantas veces acá, hasta el número tal le vamos a dar un beneficio. Eso pasa mucho con tarjetas de lealtad o incentivos, al final de cuentas, sí, para retención de clientes. También puede haber algunas cuestiones que está relacionada a descuentos. Entonces, de si traen esto, le vamos a hacer un descuento de tal. Entonces, por ejemplo, hay algunas tiendas de ropa que dicen si traen ropa con alguna tela que no esté totalmente dañada, le vamos a hacer un X% de descuento. Entonces, hay opciones. Habría que analizar cómo llevar a la práctica una que también esté relacionada a la línea de negocio de quien me esté preguntando esto, pero creo que se pueden explorar. Hay un tema que también es cualquiera de estos incentivos, como consejo es, tiene que estar dentro de la base del costeo de la operación para que funcionen. Entonces no es pensar como algo extra, sino es algo que está dentro de la estructura de costos. Entonces, si alguien me trae una botella y yo quiero pagar por esa botella $2, entonces esos $2 tienen que ser parte del presupuesto y el costeo que tengo como empresa. Muchísimas gracias, Sebastián, por aclararnos. También tenemos una pregunta de alguien que tiene la mano levantada. Ariel, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha, Buenos verdad? días. Sí, Sí, te escuchamos, perfecto. Ok. Bueno, mucho gusto, Sebastián. La verdad no tengo ninguna pregunta referente a la charla como tal, pero aprovechando la coyuntura también por su posición en la institución que aparece ahí en el logo, el ICA, tengo dos preguntas referentes sí a su área de trabajo. ¿M? La primera es que si usted desde su posición ha logrado identificar alguna startup que básicamente se centra en la fabricación de algún producto hecho a base de bioplástico que esté en vías de convertirse en un unicornio, tanto a nivel regional como a nivel global. Y también la segunda es que desde su posición en esa institución, ¿cuáles han sido las empresas más prominentes que ha logrado identificar a lo largo del tiempo? Lo pregunto más que todo por lo que mencionaron al principio acerca del hecho de que pues ya ha asesorado a muchas empresas y también ha levantado bastantes fondos para ellas. Así que es básicamente eso. ¿M? Y muchas gracias. buenísimo, muchas gracias. Vamos a ver, en el tema de bioplásticos a nivel general, que estén cerca de ser un unicornio, ahorita de primera entrada no conozco una empresa que digo, esta es la que viene, que va a ser un unicornio en bioplásticos. Sí conozco empresas que ya son corporativos y soluciones bastante grandes que tienen sus líneas de desarrollo de bioplásticos. Entonces, más bien, no es tanto una startup que está alcanzando una valoración gigantesca, sino más bien una empresa que ya tiene un peso muy grande, que está abriendo una línea de negocio o varias líneas de negocio para reemplazar plásticos de alguna forma en sus líneas de negocio o para sus clientes. Entonces, a esto, digamos, si hay una tendencia
de algunas empresas grandes, pero unicornios todavía yo desconozco que estén en esa dirección. Hay algunas en este tema de bioplásticos que están trabajando, por ejemplo, en la incubadora, bueno, en la aceleradora y fondo de inversión de SF500, que por ahí hay, me parece que 2 o 3 empresas que ya han recibido una inversión pesada del fondo de ellos en Argentina. Hay algunas que están trabajando pues también con bioplásticos o biomateriales, que aquí hay una cercanía a reemplazos de algunos tipos de material, con fondos de inversión en Estados Unidos, y hay algunos que se producen también en Tailandia, me parece. Pero sí, digamos, la respuesta que te doy es unicornios. Ahorita desconozco que estén digamos, cerca, pero sí hay empresas y startups que están haciendo un trabajo gigante y excelente en esta dirección, que te diría ir a revisar principalmente, digamos, estos de SF500, que tienen 2 o 3 que son muy buenas. Y sí, la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón, que me la puedes repetir. Sí, sí. La segunda era el que desde su experiencia en la institución, básicamente cuáles han sido los mayores casos de éxito que ha logrado identificar y también los que tienen un mayor potencial de crecimiento y pues aparte de eso también por el tema del medio ambiente, las que eh, generan un mayor impacto positivo desde ese punto de vista. Claro, ok. Sí, aquí, bueno, desde el ICA hemos podido trabajar con una cantidad gigantesca de proyectos. Más bien, en muy poco tiempo hemos estado interactuando con un poco más de 1.200 emprendimientos e iniciativas, lo que hace que sí hayan muy, muy buenos proyectos vistos. Más que, ya casi digo algunos nombres de empresas, pero hay tendencias donde hay sectores de mayor creación de proyectos, entonces también hay una tendencia muy grande en bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes, hay una tendencia muy grande para poder reducir la carga química que tiene la producción agrícola. Ahí hay varios, en sustitución de igual de plásticos o de algunos materiales que no necesariamente son plásticos, sino textiles, cueros y demás, aprovechando residuos o aprovechando materiales basados en naturaleza. Ahí también hay una tendencia interesante, y todo el tema de AgTech, digamos, o de aplicación de tecnología para el sector agro también es un tema gigante. Entre esos, pues hay unos con categorías un poco más, digamos, más pequeñas. Hay algunas cuestiones de biocosmética o biofármacos que pueden ser interesantes también por analizar. De proyectos que tenemos pues vistos, como les enseñé al inicio de la presentación, en el centro tenemos un mural con imágenes y proyectos de toda Latinoamérica que son interesantes y están haciendo cosas buenas. Aquí en Costa Rica hay algunos cuantos que conozco muy de cerca, entonces como esto de la marca que les decía de Biotópica es interesante, está en una etapa muy temprana, pero los resultados que están teniendo son muy buenos. Hay una empresa que se llama Sonspectra, que también hacen bloqueadores minerales a base de un residuo agrícola que sería la papaya. Tenemos en, en bioplásticos, aquí también hay una empresa que se llama 2050 que hacen bolsas y algunos empaques con eh, insumos naturales, entonces hay una cuestión de biodegradabilidad que es interesante también. Eh, Hay reemplazos al cuero que, digamos, son muy atractivos también. Entonces, hay unas que ya son empresas mucho más grandes. Entonces, está, por ejemplo, Piñatex, que es un referente en cuero. Está, mm, ay, se me olvida el nombre. Hay otro reemplazo a cuero que es bien interesante, que usa micelio y hongos, digamos, para producirlo. Entonces, ahorita justamente a esta respuesta diría en nuestro sitio de bioemprender, sería bio-emprender.iica.int,
tenemos más o menos 90 casos de éxito de emprendimientos o empresas o iniciativas que están haciendo algo interesante en bioeconomía en Latinoamérica. A eso le vamos a seguir agregando iniciativas. Justamente ahorita, en este momento, está pasando la Semana de Agricultura Digital aquí en la sede central, donde estamos haciendo un evento de toda la semana con varias startups, fondos de inversión y demás que están haciendo cosas espectaculares en AgTech específicamente. Y también tenemos un concurso que estamos ahorita ya en etapa de preselección y evaluación, que es un concurso de agro, bio, emprendimientos de impacto para Latinoamérica, donde vamos a generar un catálogo de 100 iniciativas de América Latina que están trabajando en bioeconomía, que son referentes en lo que están haciendo. Entonces, de ahí es donde tenemos poco más de 1.100 aplicaciones y estamos en ese proceso como de revisión. Entonces, en muy poco tiempo, o antes de que finalice el año, esperamos tener toda esta información disponible y pública, por lo menos con este catálogo, pero todo lo de la Semana de Agricultura Digital está disponible ya. El catálogo que ahorita me parece que Alex lo acaba de mandar, con casos específicos en el chat, que sería de biomateriales basados en hierba mate, cuero textil a base de hongos, etcétera, y algunos casos de éxito en la plataforma de Bioemprender. Entonces, por ahí para revisar. También gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Sebastián y Ariel, por la pregunta también. Muchísimas gracias a todas las personas que están el día de hoy acompañándonos y también las que nos están escuchando a través de la grabación. Entonces, justo vi que mandaron también la información por el chat, así que buenísimo tomarlo en cuenta desde ahí. También les invitamos a revisar todo ese material y todas las oportunidades que desde el Centro de Agrobioemprendimiento nos están brindando. Y bueno, para no extender un poquito tanto la sesión, quería agradecerte, Sebastián, por parte del Young America's Business Trust, también del programa Ética Américas, porque esta es una oportunidad para que los emprendedores empiecen con sus ideas y aquellos que ya tienen sus emprendimientos y ya están puestos en marcha también, cómo lo pueden mejorar, cómo pueden empezar a crecer desde su posición. Y por eso te agradecemos el tiempo de hoy para poder apoyar a los emprendedores que nos están escuchando. Entonces, muchísimas gracias. Te cedo la palabra para irnos despidiendo. No, no, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros encantados de poder estar participando en esta iniciativa y también emocionado de ver, digamos, en poco tiempo esos proyectos y esas iniciativas que están trabajando en bioplásticos. Me parece que es una necesidad muy clara digamos, del mercado, se necesitan otro tipo de soluciones que no estén basadas en plástico, sino que sean con insumos naturales o digamos que vengan a reemplazar algunas otras cuestiones y podemos empezar a ver luego del reto cómo apoyar todas estas iniciativas de alguna forma. Tenemos una red gigantesca de aliados, de personas, de productores que todos pueden ser interesantes para la red que se está construyendo desde este reto. Más bien, excelente. Muchas gracias a todos por sumarse y sigan emprendiendo y sigan trabajando en estos proyectos que hay un potencial gigante. Muchísimas gracias. Entonces, sin más, los invito también a revisar el programa de bioplásticos a que puedan postular. Estos son los últimos días. La próxima semana cierra sus registros, entonces invitarlos a poner sus ideas, si están en etapa de ideas, si están en etapa ya avanzada, si están en la etapa también de investigación, ¿no? Porque muchas veces los equipos se encuentran y cuando más necesitan este apoyo es en la parte de investigación de las pruebas técnicas que requieren, también si tienen campañas de concientización o campañas para promover el uso y el desarrollo de los bioplásticos, los invitamos a postular. Y bueno, muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias a todo el equipo de YBT, también muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan una muy bonita tarde. Buenísimo. Hasta luego, que esté muy Te bien. leo.